Lior se detuvo por un instante antes de dar el primer paso, no porque dudara del camino, sino porque intuía que, una vez comenzado, ya no sería el mismo. Frente a él, el sendero no prometía respuestas rápidas ni certezas cómodas. Era estrecho, silencioso, y parecía perderse entre la luz y la niebla. Sin embargo, algo dentro de su pecho lo empujaba hacia adelante con una calma inexplicable. Lior no era un héroe, ni un sabio, ni un elegido. Era simplemente un joven que había aprendido a escuchar la inquietud que nace cuando el alma pide más que rutina, más que sobrevivir, más que repetir. Cada paso que daba alejaba el ruido del mundo que conocía. Las voces externas se apagaban, y en su lugar surgían preguntas que nunca antes se había permitido formular. ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué queda de mí cuando dejo de huir? El viaje no comenzaba en el camino, sino dentro. Y aunque Lior aún no lo sabía, ese primer paso marcaba el inicio de una transformación que no se mide en distancia, sino en verdad. Porque todo camino auténtico comienza cuando alguien se atreve a caminar sin garantías, sostenido solo por la convicción silenciosa de que avanzar ya es una forma de sabiduría. Después de dejar atrás la cima, Lior descendía en silencio. La montaña quedaba a sus espaldas, pero la presencia del anciano no se había quedado allí. Algo había cambiado. No llevaba respuestas en las manos, pero sí una pregunta más profunda en el pecho. El sendero comenzó a descender entre árboles altos, mientras la luz se filtraba en fragmentos dorados sobre el suelo. El viento susurraba suave, como si repitiera aquello que el anciano no explicó con palabras. Entonces el camino se abrió en dos. No hubo señales, no hubo advertencias, solo dos direcciones, y la conciencia nueva que comenzaba a despertar dentro de él. Antes, habría elegido rápido, por impulso, por comodidad, por demostrar que sabía hacia dónde ir. Pero ahora no. Recordó el silencio firme del anciano en la cima. Recordó cómo no le dio instrucciones, sino espacio para pensar. Y entendió que ese era el verdadero inicio del viaje. No se trataba de escoger el camino más fácil, ni el más difícil, ni el más admirable. Se trataba de escoger sin traicionarse. Ambos senderos eran válidos. Ambos podían enseñar, pero solo uno resonaba con lo que había despertado en él. Cerró los ojos un instante, respiró y dio un paso. No sabía el destino. No necesitaba saberlo, porque el camino no se define por su dificultad, sino por la intención con la que se recorre. Y Lior, por primera vez, caminaba desde dentro. El bosque lo recibió sin palabras. La luz se filtraba entre las hojas como si también ella dudara en mostrarse por completo. Lior sintió que el aire era distinto allí, más denso, más atento. Cada sonido parecía tener intención, cada sombra parecía observar. Fue entonces cuando la vio. Una figura anciana emergía entre los árboles, no como una amenaza, sino como una presencia inevitable. Su rostro no imponía temor, sino una calma que desarmaba cualquier defensa. No le habló de destinos grandiosos ni de verdades absolutas. Solo lo miró, como si pudiera ver todas las versiones de Lior al mismo tiempo. En ese silencio compartido, Lior comprendió algo inquietante. Muchas veces evitamos el encuentro con quienes pueden reflejarnos con demasiada claridad. La anciana no le ofreció respuestas, le ofreció una pausa, y en esa pausa, Lior entendió que no todo guía señala el camino con palabras. Algunas lo hacen con presencia. Cuando el bosque volvió a quedar vacío, Lior ya no era el mismo. Había aprendido que escuchar no siempre implica oír, y que algunos encuentros llegan solo cuando estamos preparados para no huir de nosotros mismos. Más adelante, el camino lo llevó a un claro donde el silencio pesaba distinto. Allí, Lior se encontró frente a una figura joven, detenida, inmóvil, encadenada. Las cadenas no parecían de hierro, no brillaban ni hacían ruido. Eran sutiles, casi invisibles, y sin embargo, mantenían al joven firmemente atrapado. Lior sintió un estremecimiento incómodo, no por lo que veía,
sino por lo que reconocía. Comprendió que muchas prisiones no se construyen con muros, sino con ideas aceptadas sin cuestionar, con miedos heredados, con verdades que nunca fueron revisadas. El joven encadenado no pidió ayuda, solo lo miró, como si supiera que la liberación no siempre viene desde afuera. Lior entendió entonces que aceptar una verdad incómoda es el primer acto de libertad, que nadie puede romper las cadenas que uno aún no reconoce. Al alejarse, no supo si había liberado a alguien más, o si había dado el primer paso para liberarse a sí mismo. El camino volvió a poblarse de voces, pero ninguna tan clara como la del silencio que rodeaba al mercader ciego. Sus ojos no veían el mundo, pero su presencia parecía percibirlo todo. Lior se acercó con cautela. Había aprendido que no todo lo que parece frágil lo es, y que no toda ceguera es una carencia. El mercader no ofrecía objetos, ofrecía tiempo. Y en ese intercambio silencioso, Lior comenzó a escuchar de otra manera, no con los oídos, sino con la atención. Comprendió que muchas veces creemos entender, cuando en realidad solo esperamos nuestro turno para hablar, que la prisa nos roba matices y el juicio nos impide aprender. El mercader no necesitó palabras para enseñar. Su quietud era suficiente. Cuando Lior retomó el camino, algo había cambiado en su interior. Había aprendido que escuchar profundamente es una forma de humildad y que solo quien escucha de verdad puede empezar a comprender. El laberinto no tenía prisa. Tampoco parecía interesado en confundirlo. Desde lo alto, los muros se alzaban firmes, silenciosos, como si hubieran sido construidos no para encerrar, sino para enseñar. Lior avanzó unos pasos y se detuvo. Cada intento apresurado lo llevaba al mismo punto, una sensación de desgaste, de frustración silenciosa. Entonces, comprendió algo simple, pero difícil de aceptar. No todo se resuelve avanzando. Respiró. Dejó que el cuerpo se calmara. Permitió que la mente dejara de empujar. En ese instante de quietud, el laberinto dejó de ser un obstáculo y se convirtió en un espejo. Le mostró cuántas veces había confundido velocidad con claridad, urgencia con decisión. La paciencia no le abrió una salida inmediata. Le dio algo más valioso, dominio interior. Y cuando volvió a caminar, ya no buscaba llegar primero. Buscaba avanzar con conciencia. Algo había cambiado. No en el paisaje, no en el camino. Había cambiado en la forma en que Lior habitaba cada paso. Antes caminaba con preguntas cargadas de ansiedad. Ahora avanzaba con una calma nueva, como quien ha dejado de luchar contra el proceso. No se sentía superior, ni más fuerte. Se sentía más honesto. Comprendió que la transformación real no siempre se anuncia con gestos grandiosos. A veces ocurre en silencio, cuando dejamos de exigirle al camino que nos explique todo. La luz que lo rodeaba no venía de fuera. Era el reflejo de una decisión interna, caminar sin resistirse, sin endurecerse. Lior ya no avanzaba para probar algo. Avanzaba porque había aprendido a confiar en el proceso, y esa confianza, discreta y firme, marcaba el inicio de una nueva forma de estar en el mundo. El silencio no llegó de golpe. Se fue instalando poco a poco, como una presencia que no exige, pero tampoco se retira. Lior se sentó, sin esperar respuestas. Por primera vez, no necesitaba llenar el espacio con palabras. En ese vacío aparente comenzaron a surgir pensamientos antiguos, recuerdos evitados, emociones que habían sido postergadas por demasiado tiempo. El silencio no juzgaba, solo mostraba. Lior comprendió que muchas veces huimos del silencio porque tememos lo que revela. Pero también entendió que no hay transformación sin ese encuentro honesto con uno mismo. Permaneció allí, respirando, escuchando sin reaccionar. No intentó corregirse, no intentó justificarse. Y en esa quietud profunda, algo se acomodó dentro de él. El silencio dejó de ser ausencia y se convirtió en espacio. El valle se abrió ante él con una inmensidad que no devolvía eco. Lior alzó la voz, y ésta se perdió en el espacio. No hubo respuesta, no hubo confirmación externa.
Allí comprendió que no todas las palabras están hechas para ser escuchadas por otros. Algunas existen solo para revelarnos quiénes somos cuando nadie responde. El valle no amplificaba su voz, amplificaba su interior. En esa vastedad silenciosa, Lior se encontró frente a verdades que no podían ser negociadas ni suavizadas. No había público, no había testigos, solo honestidad. Y lejos de sentirse vacío, se sintió ligero, como si dejar de buscar aprobación fuera una forma de libertad. El valle no le dio respuestas, le dio claridad. El puente se balanceaba suavemente sobre el abismo, no amenazaba, advertía. Lior dio el primer paso con cautela, no porque dudara de su fuerza, sino porque comprendía el riesgo de confiar demasiado en ella. Durante mucho tiempo había creído que avanzar significaba controlar, que la seguridad nacía de la firmeza. Pero allí, suspendido entre un lado y otro, entendió algo distinto. La humildad no debilita, estabiliza. Cada paso requería atención, cada movimiento exigía presencia. Lior dejó de tensar el cuerpo, dejó de imponerse al entorno, y así, paso a paso, cruzó no solo el puente, sino una idea antigua, que el orgullo protege. En realidad, solo la humildad permite avanzar sin caer. El jardín no imponía silencio, lo invitaba. La luz se filtraba con suavidad, como si cada hoja conociera su lugar. Lior avanzó despacio, sintiendo que ese espacio no pedía respuestas, sino honestidad. Durante mucho tiempo, había buscado soluciones rápidas, preguntas que cerraran ciclos, palabras que tranquilizaran la inquietud. Pero allí comprendió algo distinto. No todas las preguntas están hechas para ser respondidas de inmediato. Algunas existen para abrir el corazón. Lior se permitió preguntar sin expectativas, sin intentar quedar bien consigo mismo, sin temor a lo que pudiera descubrir. Y en ese gesto sencillo, preguntar con sinceridad, sintió cómo algo se ordenaba dentro de él. No fue una revelación estruendosa, fue claridad. El jardín no le entregó certezas, le enseñó a formular mejores preguntas, y Lior comprendió que quien pregunta con humildad ya ha dado un paso esencial hacia la sabiduría. Frente al espejo, Lior no vio solo su reflejo, vio fragmentos de su camino, rostros que habían pasado por su vida, palabras que habían dejado huella, silencios que sin saberlo lo habían formado. Comprendió que nadie llega por error, que cada encuentro, incluso los breves, deposita una enseñanza que se revela con el tiempo. El espejo no le mostró lo que quería ser, le mostró lo que ya era, gracias a otros. Lior entendió que crecer no es rechazar el pasado, sino integrarlo. Aceptar que incluso las experiencias difíciles habían contribuido a moldear su mirada. Allí, frente a ese reflejo imperfecto, dejó de juzgar su historia. La honró, y al hacerlo, descubrió que la sabiduría no consiste en acumular conocimientos, sino en reconocer con gratitud todo lo que nos ha transformado. El río avanzaba sin detenerse, arrastrando consigo lo que encontraba a su paso. No preguntaba, no se aferraba. Lior observó cómo el anciano lavaba objetos en el agua, como si cada uno guardara una memoria. Algunas parecían livianas, otras pesadas. Comprendió que el perdón no borra lo vivido, lo transforma. Durante años había cargado recuerdos como si fueran pruebas, de sí mismo, de otros, del mundo. Pero allí entendió que sostener el rencor exige más esfuerzo que soltarlo. El agua no juzgaba el pasado, lo dejaba ir. Lior sintió cómo algo se aflojaba en su interior. No fue olvido, fue alivio. La certeza de que liberar el resentimiento no justifica lo ocurrido, pero sí libera a quien lo carga. El perdón no cambió la historia, cambió el peso con el que Lior la llevaba. La casa estaba vacía. No había voces, ni objetos, ni huellas recientes. Lior avanzó despacio, sintiendo cómo el eco de sus pasos llenaba el espacio. Al principio, el vacío incomodaba, como si algo faltara, pero a medida que permanecía allí, comprendió que no todo vacío es ausencia. Algunos son espacio,
espacio para lo nuevo, espacio para lo que aún no tiene forma. Lior reconoció cuántas veces había llenado su vida de ruido por miedo a quedarse a solas consigo mismo. Cuántas veces había confundido plenitud con ocupación. En esa casa vacía, el silencio no era amenaza, era posibilidad, y por primera vez, Lior no sintió la urgencia de llenar ese espacio. Lo respetó. Sabía que lo auténtico necesita lugar para nacer. Los granos de arena caían uno a uno, sin prisa, sin detenerse. Lior sostuvo el reloj con cuidado, observando cómo el tiempo no se acumulaba, simplemente pasaba. Durante años había creído que el tiempo era algo que se perdía o se ganaba, algo que debía aprovecharse al máximo. Pero allí entendió una verdad más simple y más profunda. El tiempo no se posee, se habita. Cada instante vivido con presencia tenía más peso que 1000 momentos apresurados. Cada elección consciente valía más que una carrera sin dirección. Lior comprendió que honrar el tiempo no es llenarlo de actividades, sino de sentido. Estar donde se está, vivir lo que se vive. Al soltar el reloj, no sintió urgencia, sintió gratitud. Había aprendido que el tiempo no se mide en duración, sino en la profundidad con la que decidimos vivirlo. La aldea no lo recibió con ceremonias ni reconocimientos. Lo recibió con vida, voces cruzándose, risas simples, historias compartidas sin pretensión. Lior caminó entre las personas comprendiendo algo que antes había pasado por alto. La sabiduría no vive únicamente en la soledad. Durante su viaje había aprendido a escucharse, a detenerse, a mirar hacia adentro. Pero allí entendió que el crecimiento verdadero también necesita del otro, de la convivencia, del vínculo. Cada persona guardaba una memoria. Cada encuentro sumaba una perspectiva. Nadie parecía completo por sí solo, y sin embargo, juntos creaban algo mayor. Lior comprendió que la comunidad no limita la individualidad, la amplifica. Compartir no diluía su camino, lo enriquecía. La sabiduría que no se conecta con otros corre el riesgo de volverse estéril. Al dejar la aldea, Lior sabía que ya no caminaba solo, incluso cuando el sendero volviera a estrecharse. El camino desapareció bajo sus pies, no de golpe, sino con suavidad. Lior avanzó sin ver el suelo que lo sostenía, no porque ignorara el riesgo, sino porque había aprendido a confiar sin necesidad de garantías visibles. El vacío no lo amenazaba, simplemente estaba allí. Comprendió que la fe no es ausencia de miedo, sino la decisión consciente de no dejarse gobernar por él. No es un salto ciego, sino un paso aprendido. Cada experiencia previa lo había preparado para ese momento. El silencio, la paciencia, la humildad. Nada había sido en vano. Lior caminó con calma, sosteniendo la mirada al frente. No esperaba certezas inmediatas. Sabía que algunas verdades solo se revelan cuando confiamos en el proceso. Y así, sin ver el camino, avanzó más firme que nunca. El edificio guardaba historias en silencio. Cuadernos antiguos llenaban las estanterías, cada uno cargado de errores, aprendizajes y decisiones imperfectas. Lior tomó uno con respeto. No había vergüenza en esas páginas. Había humanidad. Comprendió que los errores no son pruebas de fracaso, sino semillas de sabiduría cuando se miran con honestidad. Que aquello que alguna vez dolió podía transformarse en enseñanza. Guardar la experiencia solo para uno mismo empobrece el aprendizaje. Compartirla lo multiplica. Lior entendió que la verdadera sabiduría no se exhibe, se ofrece, no se impone, se transmite con humildad. Al dejar el cuaderno en su lugar, sintió gratitud. Su camino no solo le pertenecía a él, podía servir a otros que aún buscaban respuestas, y esa posibilidad dio un nuevo sentido a todo lo vivido. El muro se alzaba imponente, sin fisuras visibles. No parecía diseñado para ser superado. Lior se detuvo frente a él. No buscó rodearlo ni escalarlo. Tampoco retrocedió. Apoyó una mano sobre la piedra fría. No con fuerza, con aceptación. Comprendió que rendirse no siempre significa abandonar.
A veces significa reconocer el límite, soltar el control y dejar de resistir aquello que no depende de uno. El silencio volvió a envolverlo, pero esta vez no como pregunta, sino como respuesta. No todo está hecho para ser comprendido de inmediato. Lior aceptó el misterio sin perder su propósito, y en ese gesto humilde encontró una paz que no provenía de la victoria, sino de la entrega consciente. El muro no se movió, pero Lior sí. El regreso no fue un final, fue una continuidad. Lior volvió a la aldea sin buscar reconocimiento ni respuestas finales. Había aprendido que el sabio no es quien cree haber llegado, sino quien permanece dispuesto a seguir aprendiendo. Caminaba entre las personas con una mirada distinta, no superior, más atenta, más presente. El viaje no lo había separado del mundo, lo había devuelto a él con mayor comprensión. Sabía escuchar, sabía esperar, sabía aceptar. No llevaba consigo certezas absolutas. Llevaba algo más valioso: discernimiento. Lior entendió que la sabiduría verdadera no se mide por lo que se sabe, sino por cómo se vive, por la capacidad de servir sin imponerse, de guiar sin dominar. Y así, mientras el sol descendía lentamente, comprendió que el camino del sabio no termina, simplemente continúa.